Hola a todos, bienvenidos a un nuevo devocional. Hoy quería compartir una palabra que está en 2 de Crónicas, capítulo 20, donde habla acerca de la vida de Josafat, un rey del pueblo de Israel, el cual se encuentra en una situación de amenaza ante la invasión de otros pueblos que rodeaban al pueblo de Israel y deciden invadir y atacar a la nación. Y con esto quiero marcar 3 etapas en las cuales el rey Josafat siempre vuelca su corazón hacia Dios. Independientemente de la situación en la que se encuentre, él vuelca su corazón hacia Dios, y eso habla de una cultura de intimidad que tenía Josafat. Cuando a él le traen la noticia acerca de la invasión y de la amenaza de los moabitas, hablan de que un gran ejército se levantó contra Josafat. Le dicen, un gran ejército se levantó contra ti. Y no dicen contra nosotros, sino que dicen contra ti, contra el rey Josafat. Entonces la óptica externa muchas veces nos condiciona, ¿sí? La óptica externa influencia nuestra manera de afrontar los problemas y afrontar las situaciones. Y dice la Biblia que Josafat sintió miedo, pero decidió buscar a Dios, ¿sí? Y ahí creo que está la clave, ¿no? En que miedo podemos sentir ante ciertas situaciones que hoy nos rodean, y ante ciertas problemáticas a las cuales hoy nos enfrentamos. Es normal sentir miedo, ¿sí? Pero creo que nosotros somos los que le damos el poder al miedo sobre nuestra vida, ¿sí? Josafat sintió miedo, pero él decidió ir a buscar a Dios. Entonces, en medio del miedo, en medio de cualquier problema que estés pasando, ¿cuál es tu decisión? ¿Dejarte influenciar por la problemática o decidir buscar a Dios? ¿Sí? Otra vez, de esto se trata la cultura de intimidad con Dios. Ahora, Josafat no solo que decidió ir a buscar a Dios en su intimidad, sino que también ese deseo él lo transformó en acciones, ¿sí? Y guió a todo el pueblo a buscar a Dios. Dice que puso en ayuno a toda la nación y todos juntos empezaron a orar y a buscar a Dios. Josafat lo que hizo es buscar la unidad de la nación. A pesar de que a él le habían dicho, se levantó un ejército contra ti, él siempre buscó la unidad de toda la nación. ¿Por qué? Porque en la unidad nosotros somos fortalecidos, ¿sí? Es el cuerpo lo que a nosotros nos fortalece, lo que a nosotros nos anima, ¿sí? Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, ¿sí? Entonces en el cuerpo nosotros encontramos fortaleza espiritual. Y con esto quiero decir que ante los problemas que enfrentes, no te aísles, no te aísles. Busca gente que te sea de fortaleza, ¿sí? Tendemos a aislarnos, a no contar nuestros problemas, a hacer una iglesia personal, yo y Dios y nada más, y no se trata de eso la intimidad. Tenemos que buscar gente y fortalecernos los unos a los otros, porque si no, aislarnos y buscar una relación solo Dios y yo sin permitir que el cuerpo de Cristo hable a mi vida, entonces eso es rebeldía también. Ahora dice que cuando el pueblo estaba orando en unidad y ayunando en unidad, el Espíritu Santo habló a través de una persona, y la palabra que le daba el Espíritu Santo era acerca de que Dios iba a respaldarlos, de que esa pelea no era de ellos, sino que era de Dios. Ahora, Josafat comenzó a orar en unidad y a ayunar en unidad, recordándole al pueblo las promesas que Dios les había hecho, ¿sí? Recordándole al pueblo que la tierra en donde estaban, Dios se las había dado, y recordándole al pueblo la dependencia que tenían hacia Dios, ¿sí? Que no son ellos los que iban a ganar esa batalla, sino que dependían totalmente de Dios. Hay una frase que él dice: no sabemos qué hacer, por eso tenemos nuestros ojos fijos en ti, ¿sí? Y el no saber qué hacer, creo que es una llave que abre a que nosotros podamos ver la sobrenaturalidad de Dios, a que podamos ver a Dios manifestado con nuestros propios ojos, ¿sí? El dejar el control, el no saber qué hacer, el dejar todo en las manos de Dios, es lo que a nosotros después nos permite ver a Dios glorificado. Entonces, dentro de estas personas que oraban y ayunaban en unidad, el Espíritu Santo habló a través de una, y la palabra era: posiciónense, esténse quietos porque yo voy con ustedes, ¿sí? Eso es lo que Dios le hablaba al pueblo. Entonces, si bien la pelea era de Dios, también hay una orden hacia el pueblo: posiciónense, ¿sí? Tomen la posición que les corresponde. Dios afirmaba que ellos eran su pueblo, que ellos eran los escogidos, que había sido la tierra entregada para ellos, así que posiciónense en el lugar que yo les di, ¿sí? Tomen acción, posiciónense. Esténse quietos, habla de estar en una actitud de paz, de saber que Dios responde. Por eso no alcanza solo con entender intelectualmente que Dios pelea por nosotros, sino que nuestro corazón y nuestra alma
sean afectadas por esta promesa de Dios de que Él pelea por nosotros, de que Él pelea nuestras batallas. Y por último les dice, yo voy delante de ustedes. Ahora Josafat se podría haber quedado tranquilo, con Dios nos respondió, ya está, estoy calmo, tengo quietud en mi corazón, sé que Dios pelea por mí. Pero no, dicen que al otro día, en el momento en el de ir a batallar, comenzaron a preparar cada área, a organizar y a planear toda su marcha, ¿sí? No era algo que ellos iban porque sí, sino que tenían un compromiso. Y esto de recordar incluso durante la batalla lo que Dios les había dicho. Porque antes de la batalla está bien, Dios les había hablado. Pero ahora en la batalla, durante la batalla, era también sumamente importante que ellos tengan presente estas cosas. Y por eso Josafat las vuelve a repetir. ¿Sí? En el momento donde todos despiertan y se preparan para marchar, Josafat vuelve a repetir las palabras que Dios había hablado al pueblo. Y dice que cuando ellos comienzan a marchar, empiezan a cantar. Y en el momento en el que empezaron a cantar, Dios generó confusión en sus enemigos. Y dicen que entre ellos mismos se empezaron a matar. Cuando ellos llegaron al punto de encuentro, dice que estaban todos muertos, ¿sí? Y que ellos comenzaron a agarrar los recursos que tenían sus enemigos, ¿sí? Y que eran tantos que pasaron 3 días recogiendo todo. Dice la Biblia que eran tantas las cosas que ellos tenían que no alcanzaron a llevárselas todas. Entonces Dios cumplió con su promesa. Si ellos fueron fieles a lo que Dios les dijo, Josafat sabía de la promesa acerca de que si el pueblo durante la peste, durante la batalla, durante la lucha, iba y buscaba a Dios en el templo de Dios, Él iba a responder. Esa es una promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel. Por eso Josafat incluso le recuerda a Dios, si así podemos decirlo, esa promesa de que si el pueblo va al templo y busca a Dios en medio de la dificultad, Dios los va a socorrer. Y Dios cumplió esa palabra. Ahora, en el 4.º día, después de haber recogido todo lo que había en el campo, en el 4.º día ellos bendicen a Dios otra vez, ¿sí? Y van al templo y alaban a Dios y glorifican a Dios y agradecen a Dios. Entonces, una cultura de intimidad habla de tener esta conexión directa con Dios antes de la batalla, durante y después de la batalla, ¿sí? ¿Y con qué óptica estamos viendo? ¿Si con la óptica de la promesa de Dios o con la óptica de la situación que nos rodea? Porque recordemos que a él le dijeron, un gran ejército se levanta contra ti, ¿sí? Sin embargo, él, a pesar de haber sentido miedo, porque hay una realidad y no se puede negar, pero la realidad también es ver las cosas no solo como son, sino ver las cosas como nosotros somos, ¿sí? Y si nosotros sabemos dónde estamos y dónde nos tenemos que posicionar, vamos a ver una realidad distinta a la que el mundo ve hoy o a la que el mundo pueda contarnos hoy. Entonces te animo a establecer una cultura de intimidad con Dios, buscarlo antes, durante y después de la dificultad y confiar en sus promesas. Poner tu óptica en sus promesas, que Él te dé sus lentes, que Él te dé su visión para que vos puedas tener una óptica del reino y posicionado como hijo de Dios. Nos vemos en la próxima. Preparémonos para estar juntos otra vez en unidad y lo mejor está por venir.